Mi nombre es Sebastián Wagner y en esta ocasión estaré haciendo un breve análisis de las elecciones 2019 y 2020. Como bien sabemos todos, las elecciones 2019 tuvieron un rechazo muy contundente de parte de la población porque veían que existían ciertos tipos de manipulaciones a los resultados que se dieron en esa ocasión. Para entrar un poco en contexto, yo quiero mostrarle más o menos la información que yo pude observar haciendo investigaciones en diferentes páginas para poder refrescarme. Una de ellas fue el documental que publicó la Reta TV el año pasado, en diciembre, donde muestra qué es lo que sucedió y más o menos día tras día. Entonces ahí pude notar que eran 33 días de lucha que tuvo el pueblo boliviano para poder dar a conocer al mundo entero que las elecciones 2019 tenían cierto tipo de fraude o eran fraudulentas, y es por eso que surgieron todas estas movilizaciones. Acordándonos un poco en diferencias, por ejemplo, en las elecciones 2019 y 2020, podíamos observar que antes de las elecciones, en el transcurso de las elecciones y después de las elecciones, hubo movilizaciones que se fueron incrementando, fueron avanzando en toda la situación, en todo el entorno de lo que nosotros vivimos como bolivianos. Digo entorno porque nosotros mismos sabíamos de que salíamos a las calles y veíamos las movilizaciones de parte de los ciudadanos hacia el gobierno, porque quiero informar a las personas de que fue el expresidente Evo Morales quien estuvo gobernando por más de 14 años, que ya no tenía que hacerlo, tenía que dar un paso al costado y dejar a nuevos líderes para que puedan entrar y poder gobernar Bolivia. Pero él manejó a su antojo la constitución política del Estado, y con cosas que no se tenían que hacer, él pudo ingresar a la lista de candidatos y él entró por el partido político MAS IPCP. Esto generó cierto malestar gradualmente en la población de Bolivia, lo cual esto provocó que existan movilizaciones de parte de la población. A diferencia de las elecciones del 2020, que no pasaba eso, ya la gente se quedó un poco más conforme porque vio en el sentido de que era un candidato de una sigla que sí había cometido fraude, pero se veía que no eran las mismas caras que el año pasado en las elecciones de 2020, o sea que como que cambiaron y renovaron un poco más. Eso dio como un poco más de tranquilidad al pueblo boliviano y no existían muchas movilizaciones como pasaba el año 2019. Para entrar y hacerlo más resumido, quisiera comentarles de que también podemos ver las similitudes que tenían en las elecciones 2019 y 2020. No se asemeja mucho, o sea, quiero explicarme. Lo que pasa que en el sentido de que en las elecciones 2019 y 2020 existen muchos partidos que estaban divididos por MAS y PCP, que es un partido muy fuerte y tiene mucho apoyo de los sectores sindicales, gremiales, de las federaciones, de todo el otro lado del país. Y entonces esto lo que hace es, como digo, lo que dice Nicolás Maquiavelo: divide y vencerás. Y esto es lo que hacen los del partido del MAS. Yo siempre veo en sus discursos que incitan a la división. Es más, ellos hablan de racismo, que de parte de Santa Cruz de la Sierra, del Beni, de Pando, de Tarija, hasta parte de Potosí o de Oruro, existe un cierto rechazo hacia los movimientos sociales. Entonces yo asemejo mucho a Nicolás Maquiavelo como uno de los pensadores políticos con lo que sucede en mi país, porque también puedo observar en ese sentido, ¿no? Siempre su táctica del MAS es dividir al país. Pero bueno, para dar un poco más de contexto en el tema de cómo es que salió Evo Morales, y muchas personas pueden preguntar qué es lo que logramos si nuevamente ganó el MAS en las elecciones 2020, porque también eso es una similitud que tuvo. Las elecciones 2019 ganó el MAS y en las elecciones de 2020 ganó el MAS. ¿Pero qué ganamos? Nosotros ganamos que se cambie rotundamente y el nuevo gobierno entrante sepa que hay personas que están dispuestas a defender su país, a defender la democracia y a defender la constitución política del Estado. Jóvenes, porque esta lucha fue de jóvenes.
También, obviamente, con el apoyo de las personas mayores, políticos nuevos, líderes nuevos que apoyaron, como es Luis Fernando Camacho. En mi posición, yo estoy en este momento muy en contra de Luis Fernando Camacho por el sentido de que utilizó un poco la religión y, y fue un político que dijo una cosa hoy y mañana cambió su teoría. Él dijo que no iba a presentarse en las elecciones, lo cual veo que fue un error muy grande. Por eso nosotros como Santa Cruz decidió apoyar en estas elecciones. Él dio firmeza de que iba a ganar e iba a gobernar el país, pero a muchas personas le dio una falsa esperanza y es por eso de que las elecciones 2020 ganaron el MAS, porque prácticamente se dedicaron a la guerra sucia. Otra cosa que yo quiero mencionar de Nicolás Maquiavelo, un pensador político, es la frase de un príncipe jamás podrá dominar a un pueblo cuando lo tenga por enemigo. Es lo que pasó en las elecciones 2019. Lamentablemente este partido, bueno, el gobierno anterior, ya empezó a dar como que empezó a tratar al pueblo como su enemigo, a la mayoría del pueblo, porque estaba en rechazo de él. Hasta en los días de los 33 días de movilizaciones, antes, durante y después de las elecciones 2019, él empezó con burlas hacia las personas que se movilizaban. Hasta él dijo que iba a dar cátedra